siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El 15 de agosto de 1963, Eldanellis Mosquera García nació en un corregimiento llamado Currulao, perteneciente al municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. Su sueño fue ser enfermera, pero su padre, un humilde campesino, no tuvo con qué seguir costeando sus estudios. Por eso, solo pudo hacer hasta quinto de primaria. A sus 12 años le coqueteó la Juventud Comunista, que tenía una fuerte presencia en la región del Urabá antioqueño. A los 16 años empuñó su primer arma, un revólver calibre 38, con lo cual, siendo menor de edad, ingresó a ser parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Para la época de mi niñez, no se conocía ninguna otra organización fuera de los partidos de izquierda, Juventud Comunista, Partido Comunista, y la guerrilla. En esa época se le decían los muchachos del monte, en mi tiempo de mi niñez. Podemos decir que era una zona abandonada totalmente por el Estado. Yo hice mi quinto primaria en el corregimiento de Currulao, pero a la edad de 12 años mi padre me llevó para la finca, una vereda del corregimiento de Currulao. La vereda era Caraballo, y allí a la edad de 12 años conocí la guerrilla. También a la edad de 12 años me reclutaron, digámoslo así, para la Juventud Comunista, un movimiento político que era donde aglutinaban a todos los jóvenes de la región. Era Juventud Comunista Juco. Entonces, de la edad de 12 años ya uno comenzó como a conocer la trayectoria de la guerrilla, y nos fueron convenciendo a los jóvenes de no digamos que nos reclutaron forzadamente, pues yo no lo aprecio así, sino que nos reclutaron engañadamente, porque el abandono estatal que tenía en ese momento la región, donde carecíamos de todas las necesidades básicas que pueden tener los seres humanos, y la guerrilla nos daba como esa opción de tenerlos, de conseguirlos en ese momento yéndonos para la guerrilla. Yo tenía grandes sueños cuando estaba estudiando mi primaria. Yo soñaba, nunca soñé en ser una guerrillera, ni mucho menos convertirme pues en ese mando en la guerrilla, más porque no conocía como esa experiencia. Siempre tuve sueños desde niña ser enfermera o ser una confeccionista, pero esos sueños se acabaron cuando mi papá dijo no tengo con qué darle más estudio y nos vamos para la finca. Y esos sueños se acabaron cuando ya conocía la Juco y cuando también conocía la guerrilla. A los 8 días de ser guerrillera cogí un revólver 38 en mis manos. Tenía yo 16 años de edad. Yo ingresé el 3 de septiembre de 1984 y como 8 días después cogí el revólver en mis manos. No como dotación, sino como para pagar la guardia. Pero después ya me lo fueron dejando como dotación. Y ahí es donde ya empieza mi vida guerrillera. Yo cuando ingresé a la guerrilla no ingresé convencida realmente de la lucha armada. Yo cuando ingresé a la guerrilla ingresé con el anhelo de cambiar mi vida en lo que me hacía falta en mi casa. Eldanellis es la única mujer que llegó a ser comandante de un frente de las FARC. Bajo su amparo,
estuvo al frente 47 de esta guerrilla, y mientras estuvo como guerrillera, fueron muchos los crímenes y actos de terrorismo que se le atribuyeron. Fue en realidad una guerrillera cruel, combativa, el terror de los campesinos en el oriente, de manera que no es un mito, es un hecho que fue así, ¿no? Lo que ocurre es que después, al desmovilizarse, hay una Karina distinta. Es una Karina que yo por lo menos la he visto en las declaraciones que ha dado y se ve inclusive como, se proyecta como madre de su hija y le da un carácter humano muy diferente, ya actuando en la vida civil. No tengo la menor duda de que Karina es la responsable de este asesinato de mi hijo, porque ella estaba al mando de la tropa que los fusiló en una vereda cerca de Abejorral, entre Abejorral y el Carmen de Viboral. Mi hijo era funcionario independiente, contratista del Banco Agrario. Él era ingeniero agrícola y hacía supervisión de los préstamos del Banco Agrario. De manera que en esa vereda él estaba haciéndole asistencia a los campesinos en una marranera, por ejemplo, que él era muy conocedor de ese asunto. Y pasó la tropa de Karina e indagó quién era el individuo que estaba ahí. Él se presentó y como no tenía callos en las manos y tenía bota pantanera por su actividad en el campo, lo acusaron de ser paramilitar e inmediatamente lo fusilaron. El cadáver de mi hijo no lo dejaron sacar, la guerrilla. Le robaron la moto, que él se movilizaba en una motocicleta, y después de 24 horas la policía pudo entrar por el cadáver de él y fue cuando rescatamos el cadáver. Pero él lo mataron con una AK-47 de la tropa de Karina. Yo no puedo decir que ella haya sido la que disparó, pero ella tiene toda la responsabilidad por estar al mando del grupo guerrillero. Cuando uno está allá, uno no cae en cuenta el daño que le causa a la sociedad. Cuando uno está acá, y mucho más cuando uno se encuentra de tú a tú con las víctimas, es donde uno dice, qué equivocación tan grande tenía yo haber estado en la guerra y hacerle daño a alguien que no tenía yo por qué hacerle daño. Y uno tiene sentimientos, uno llora de tristeza, de dolor, de ver el daño que uno le causó a la gente, y mucho más cuando uno ve que a las víctimas le hacen a uno el reclamo de ciertas cosas que uno dice, fue madre, yo sé, si en algún momento yo no soy culpable directamente, soy culpable indirectamente por el hecho de haber pertenecido a esa organización de las FARC. Desmovilización, el primer paso hacia una vida lejos de la guerra. El Danegis Mosquera se hizo al nombre de Karina y a la fama de ser una mujer fuerte y sanguinaria, que operó con su grupo en el oriente antioqueño, Caldas y Risaralda. Fue una mujer cercana al extinto miembro del secretariado Iván Ríos. Su relato describe cómo fue su vida en las FARC. Y lo que pasa es que uno en la guerrilla sabe que la muerte está latente en cualquier momento. Porque uno en la guerrilla uno no aprecia la vida. Uno viene a apreciar la vida es acá. Pero el guerrillero allá nunca piensa en que él va a vivir largo tiempo, no. Hoy esta mujer, que también es madre, ve con otros ojos el conflicto.
se desmovilizó en mayo de 2008. El gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe la nombró gestora de paz. Actualmente ha recibido varias condenas por parte de la justicia colombiana por homicidio, terrorismo, rebelión, secuestro, extorsión y daño en bien ajeno. A pesar de todo, no pierde la esperanza de estar de una vez por todas en libertad. Hay muchos guerrilleros que dicen que es preferible estar 2 o 3 días en la selva, que están libres. Y yo hoy que estoy acá digo, esa libertad en la selva no es completa. Esa libertad es entre comillas. Si hubo procesos de paz y hubo reconciliación en otros países, ¿cómo no lo va a haber en Colombia? Donde la gente que se venga y allá tenga esas posibilidades de retomar su vida, de que no vayan a una cárcel o que respondan realmente los que más responsabilidad tienen. Ahora que estoy yo acá, estoy mucho más convencida de que sí es una guerra donde nos matamos entre hermanos. Me parece que Karina ha expresado lo que ella hizo, ya lo está diciendo ahora en la civilidad. Estábamos ante una mujer que tenía un reconocimiento regional, departamental y que tenía un ascenso importante en la FARC. Ella realmente fue una comandante que la tropa le obedecía. También creo que hizo exageraciones o cometió errores propios del accionar militar, pero en lo fundamental sí fue una guerrillera con mucho reconocimiento, principalmente en el Oriente Próximo. La FARC cometió muchos errores, principalmente contra la población civil en esta zona. Ella misma reconoce de que así fue su accionar y la llevó a cometer errores que indudablemente le quitaron prestigio entre la comunidad y la población. Y en cierta medida hubo momentos que entiendo ella empezó a no ser, digamos, de la confianza de algunos mandos. Y entró en contradicciones, entre ellos con Iván Ríos, ella misma lo ha planteado. Y esa situación lo llevó a un momento de inconformidad, que fue donde se crearon las condiciones para que se entregara. Pienso que lo hizo bajo un análisis muy minucioso de la situación, tomó una decisión que a mi entender ella sabía los costos que implicaba, pero asumió mal los costos, valoró más el hecho de asumir los costos que el quedarse en la guerrilla. Karina es una guerrillera que se formó desde muy joven en las FARC, inclusive sus hermanos, 2 de ellos hacían parte antes que ella de la tropa fariana. Ella además fue experimentada en la toma de pueblos en Urabá, actuó y ascendió en actividades militares dentro de su organización en Córdoba y Chocó, en Antioquia también en Urabá. Luego ascendió a comandante del Frente 47, la trasladaron allá. Y ella tiene un historial muy oscuro, sobre todo en el reclutamiento de menores. Pero sí pienso que ella hubiera ascendido bastante en la escala de los comandantes si no se hubiera desmovilizado. Yo empecé a oír hablar de Karina cuando era gobernador de Antioquia. Y cuando llegué a la presidencia de la República, Karina dirigía lo que podríamos llamar el azote contra regiones de Antioquia y Caldas, especialmente en esa área de Argelia, Nariño y los municipios del noreste caldense. Y por fortuna, ella se sometió a ese programa de reinserción de nosotros, dio ese paso de su vida y bueno para Colombia. Y pone el ejemplo de que el camino con el terrorismo no es la negociación con los jefes narcotraficantes del terrorismo, sino un proceso de reinserción para que esas bases terroristas vayan abandonando a los jefes del terrorismo. La política de desmovilización a la que se acogió el DANELLIS es quizá una de las armas más poderosas que tiene el Estado para debilitar a las FARC. Semana tras semana, guerrilleros en todas las zonas del país se entregan con su armamento, en busca de una nueva vida dentro del Estado colombiano, lejos del conflicto. El proceso está dirigido hacia la parte de los grupos subversivos. ¿Sí? En el manejo de la desmovilización individual pueden recurrir a la policía, pueden recurrir a una patrulla en el área
en el área donde se encuentre ejerciendo su control operacional y presentarse voluntariamente diciendo de que quieren acogerse al plan de desmovilización. Pueden llegar con su material de guerra, porque eso le va a permitir a él también tener un incentivo económico. Y esa es la invitación, facilitarles de que cuando vengan se presenten con el material de guerra, que serán bien recibidos, que serán dignamente tratados como se merecen, como seres humanos, porque esa es la política que tenemos que nosotros difundir y dar a conocer a nivel nacional de todo este proceso. Se está revisando ese marco jurídico para la paz, donde habrán unos beneficios que le van a favorecer a ellos para que tomen esa decisión de abandonar esas filas guerrilleras. Otros desmovilizados de las FARC dan cuenta de lo que significó para ellos salir de la guerra y dejar a su organización. Me desmovilicé el 16 de febrero de este año. Bueno, ¿en dónde operaba el frente? Parte de Antioquia y parte de Córdoba. ¿Por qué decides desmovilizar? Primero, pues porque de todas maneras la FARC lleva un proceso en Colombia de lucha de más de 40 años y los procesos tan largos, eso agotan, fatigan a los pueblos. Eso por un lado. Por el otro lado, algunos vínculos de la guerrilla a estas alturas de la vida con los BACRIM, que son los mismos paramilitares. Más que todas las dos cosas fue las que ya que me abordaron Sí, mejor tomé la decisión de retirarme mejor por el bien mío, por el bien de Colombia, por el bien de los colombianos. No, pues de lo que me arrepiento es, digamos, de los 20 años que perdí, digamos, que pude haberme dedicado mejor de pronto digamos, a ser un buen colombiano, un buen campesino, un buen padre de familia. Uno ve prácticamente que la FARC está perdiendo, no la guerra en total, pero sí está perdiendo mucha parte de la guerra, lo político y lo militar, la presencia en las áreas. Porque si la FARC no hace presencia en las áreas, se debilita el ingreso de la gente, porque la gente ingresa por eso, porque ve la guerrilla moviéndose. En la zona donde yo vivía, era una zona que era muy habitada por la guerrilla. En ese tiempo existían mucho las milicias de la guerrilla y entonces mantenían en la zona. Entonces usted sabe que uno cuando vive en una zona, en una vereda, digámoslo así, uno pues se acostumbra a ver, si el ejército frecuenta en la zona, uno se acostumbra a ver al ejército. Si está la guerrilla, uno se acostumbra a ver a esos grupos, a esas clases de personas, ¿cierto? Entonces tomé esa decisión de irme para allá. Pertenecí a esa organización durante 14 años, la guerrilla hace cosas muy mal hechas, yo lo digo, yo lo veo, yo lo digo porque yo lo veo, hacen cosas muy mal hechas, atenta contra la población. Digamos, por ejemplo, estos días en las noticias ese carro donde metieron una bomba, un carro de transporte público, donde murió una mujer embarazada, entonces o sea, pasan cosas y no solamente eso. Por ejemplo, en el Cauca, todas las bombas que han puesto, que han llevado a la población civil, son los que han llevado la peor parte. Entonces, o sea, eso da para que la población civil comience a dudar de ellos y no los apoyen. Y si ellos no tienen el apoyo de la población civil, no tienen nada, están perdidos, eso no va a llegar a ninguna parte. Durante yo estuve allá, algunas mujeres se quitaron la vida, porque lo vi con mis propios ojos, porque la separaban del esposo, y de pronto los esposos eran comandantes, se iban, de pronto por allá se conseguían una muchacha civil, digámoslo así, la ingresaban a las filas y venían con ella y al ver la otra, ver eso, a ella no le gustaba. A mí me tocó ver varios casos de eso, de suicidio, que se mataban, se ponían el fusil en la cabeza y se mataban. Me tocó ver 2 casos. Entonces es algo muy duro. Tener hijos en la guerrilla es un delito. Y por lo tanto las mujeres las hacen abortar. Tienen que abortar, porque es que no es que deben, tienen. Y si no abortan, están sometidas a una sanción. La sanción son 2 hectáreas de monte, tumbadas, o sea, tumbadas y rozadas, o sea, ¿me entiende? Y sembradas, y entregarlas uno produciendo algún producto. El programa me ha brindado a mí muchas cosas, principalmente el estudio, ¿cierto? Estar con mi familia,
que es una cosa pues muy bonita, porque de todas maneras uno tanto tiempo por allá, uno no sabe nada de su familia, uno no sabe nada, uno está totalmente desactualizado. Entonces, primero que todo, estar con la familia, el estudio, empleo, porque por medio del programa también le consiguen empleo a uno. Cuando la guerra no se vive en su propia región, o no se vive, o no toca con uno la ve muy fácil. Pero cuando uno la vive en carne propia, es donde uno la ve difícil. Y por eso uno anhela que realmente haya paz y que todo se solucione por las vías pacíficas y políticas. El Danegis Mosquera hoy solo espera resolver su situación jurídica con el pueblo y el Estado colombiano, y aunque ya no empuña armas, dice seguir con sus ideales intactos de ayudar a construir una Colombia mejor. Por eso, mientras permanece recluida, trabaja como gestora de paz, escribiéndole propuestas al gobierno para que muchos guerrilleros tomen la decisión que ella hace 4 años tomó, dejar definitivamente las armas. Esta guerra es una guerra absurda. Yo en algún momento también planteaba de crear un mecanismo que la gente que esté en libertad, como desmovilizados, ellos puedan también hacer parte de la construcción de esta memoria histórica, porque ellos también tienen que decir, ellos también tienen que contar. Tengo un anhelo incansable de ver a una Colombia en paz. Tengo un anhelo incansable de ver a nuestras futuras generaciones viviendo en un país donde no haya violencia, donde existe el amor, donde ya no exista la venganza, donde no existe el odio. Ella, lo más importante es que se dio cuenta de que salvó la vida, de que está viva, de que está asumiendo una responsabilidad de unos procesos, ¿cierto?, de lesa humanidad. Asumió su responsabilidad, pero se encuentra también recibiendo ese apoyo psicosocial que es tan importante para poder pasar a esa resocialización como gente de bien, como ciudadano de bien. La reconciliación es muy necesaria en este país que está lleno de dolor y lleno de venganza, lleno de rencor. Yo le pido perdón a la sociedad, a las víctimas, a mi familia, a la gente que yo les hice daño. Y le pido perdón de corazón, siempre. Yo considero que no tengo ningún rencor, no guardo venganza, ni siquiera le pido reparación, y que ella sirva de ejemplo a los que están enguerrillados inútilmente, porque la guerrilla no va a llegar al poder por la vía de las armas. Mi gran proyecto que tengo yo en mente y siempre le pido a Dios es que me dé la oportunidad de yo resarcir ese daño causado durante estuve en la guerra. Y es de ver una Colombia mejor. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Dijo, no tengo con qué darle más estudio y nos vamos para la finca. Y esos sueños se acabaron cuando ya conocía a la JUCO y cuando también conocía a la guerrilla. A los 8 días de ser guerrillera cogí un revólver 38 en mis manos. Tenía yo 16 años de edad. Yo ingresé el 3 de septiembre de 1984 y como 8 días después cogí el revólver en mis manos. No como dotación, sino como para pagar la guardia. Pero después ya me lo fueron dejando como dotación.
Y ahí es donde ya empieza mi vida guerrillera. Yo cuando ingresé a la guerrilla no ingresé convencida realmente de la lucha armada. Yo cuando ingresé a la guerrilla ingresé con el anhelo de cambiar mi vida por el Estado. Yo hice mi quinto primaria en el corregimiento de Curulao, pero a la edad de 12 años mi padre me llevó para la finca, una vereda del corregimiento de Curulao. La vereda era Caraballo y allí a la edad de 12 años conocí la guerrilla. También a la edad de 2 años me reclutaron, digámoslo así, para la Juventud Comunista, un movimiento político que era donde aglutinaban a todos los jóvenes de la región. Era Juventud Comunista Juco. Entonces, de la edad de 12 años ya uno comenzó como a conocer la trayectoria de la guerrilla y nos fueron convenciendo a los jóvenes de una, no digamos que nos reclutaron forzadamente, pues yo no lo aprecio así, sino que nos reclutaron engañadamente. No tuvo con qué seguir costeando sus estudios, por eso solo pudo hacer hasta quinto de primaria. A sus 12 años le coqueteó la Juventud Comunista, que tenía una fuerte presencia en la región del Urabá antioqueño. A los 16 años empuñó su primer arma, un revólver calibre 38, con lo cual, siendo menor de edad, ingresó a ser parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Para la época de mi niñez no se conocía ninguna otra organización fuera de los partidos de izquierda, Juventud Comunista, Partido Comunista y la guerrilla. En esa época se le decían los muchachos del monte, en mi tiempo de mi niñez. Podemos decir que era una zona abandonada totalmente porque el abandono estatal que tenía en ese momento la región, donde carecíamos de todas las necesidades básicas que pueden tener los seres humanos. Y la guerrilla nos daba como esa opción de tenerlos, de conseguirlos en ese momento yéndonos para la guerrilla. Yo tenía grandes sueños cuando estaba estudiando mi primaria. Yo soñaba, nunca soñé en ser una guerrillera, ni mucho menos convertirme pues en ese mando en la guerrilla, más porque no conocía como esa experiencia. Siempre tuve sueños desde niña ser enfermera o ser una confeccionista, pero esos sueños se acabaron cuando mi papá... El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. El 15 de agosto de 1963, el Danegis Mosquera García nació en un corregimiento llamado Curulao, perteneciente al municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. Su sueño fue ser enfermera, pero su padre, un humilde campesino,